venimos de diferentes lugares, tenemos diferentes edades, educación, madurez, personalidad, y podríamos seguir la lista: trasfondos culturales, trasfondos sociales. Algunos hemos sido criados en un colegio particular, en otros en un colegio nacional. Algunos hemos crecido con padres unidos, otros no los hemos conocido. Otros de repente solo has conocido a tu padre o solo has conocido a tu madre. Algunos provienen de la sierra, otros provienen de la selva, otros son de la costa. Y de una u otra manera Dios nos ha unido aquí y Dios nos ha formado en una comunidad. Gracias al Señor que Dios ha permitido que podamos converger en una comunidad y podamos estar juntos adorándole a Él. De la misma manera, cada uno de nosotros trae trasfondos distintos religiosos. Por ejemplo, algunos vienen del catolicismo. Muchos de ustedes vienen del catolicismo, yo provengo del catolicismo. Algunos de ustedes han seguido los 6 sacramentos porque el séptimo es la extrema unción y tendrías que haber estado muerto para el séptimo sacramento. Pero algunos de ustedes no salían de su casa si primero no leían el horóscopo. Algunos de ustedes creían más en la brujería, en la chamanería. Algunos de ustedes probablemente han crecido tal vez no teniendo a Dios en sus vidas. Tal vez papá o mamá les ha influenciado hacia el ateísmo, hacia el materialismo. Su Dios probablemente ha sido el dinero y cosas por el estilo. Cada uno de nosotros trae un trasfondo. Querramos aceptarlo o no, le ha dado molde, le ha dado forma a nuestras vidas. Aún a veces hoy en día, a pesar de que nosotros ya hemos crecido, ya hemos conocido al Señor, a veces quedan rezagos de ese tiempo que nosotros hemos vivido. De esa manera en la que el cual hemos sido expuestos, de las decisiones que tomaron anteriormente, quedan algunos rezagos, quedan algunas pinceladas del pasado que muchas veces le dan forma a nuestras preferencias, le dan forma a nuestra cosmovisión, al paradigma de vida que tenemos. La Biblia nos enseña que todos nosotros convergemos en una comunidad y que somos una comunidad. Hemos aprendido que Dios vive en comunidad, que la trinadeidad, la Trinidad vive en comunidad y que como comunidad continuamente están buscando el beneficio del otro. La comunidad va buscando de una u otra manera el beneficio de la otra persona, el honor de la otra persona. La Trinidad busca la gloria de la otra persona. El Padre busca la gloria de su Hijo, el Hijo busca la gloria del Padre. El Espíritu Santo busca la gloria del Hijo y el Hijo con el Padre buscan la gloria y la honra del Espíritu Santo. Ninguno de ellos busca agua para su propio molino. El egoísmo no es parte de la vida en la Trinidad. Cada uno está buscando el beneficio de la otra persona y la otra persona redunda de la misma manera, negándose a sí mismo y buscando con un amor inalterable, con un amor que busque el beneficio de la otra persona, que esta persona también sea reconocida, adorada, alabada, reverenciada y que su reputación permanezca o se engrandezca. Nosotros hemos legado estas cosas. Jesús, cuando oró esta última cena que tuvo con sus discípulos, le pidió al Padre que nosotros, no solo los discípulos, sino que nosotros que íbamos a creer más adelante, pudiésemos ser uno, así como Él con el Padre eran uno, para que el mundo pudiese creer que Dios lo había enviado, para que el mundo pudiese darle fe, sentido, credulidad hacia lo que el mensaje que la comunidad iba a propagar más adelante. Y es la verdad, la armonía entre nosotros, las relaciones interpersonales de calidad en la comunidad va a determinar continuamente que la reputación del Padre avance, o va a determinar que el Evangelio pueda encontrar asidero en el corazón de la sociedad. Sé que no todos se van a convertir, pero de una u otra forma Dios va a usar este testimonio de poder amarnos, de poder perdonarnos, de en medio de la diversidad poder converger en una opinión, poder converger en un propósito y en una esencia. Dios es unidad y está buscando que cada uno de nosotros entendamos esta gran verdad en medio de la diferente diversidad que nosotros componemos. Pero tenemos que entender, para que haya esta comunidad, que hay pequeñas cosas que pueden echar a perder la comunidad que Dios está tratando de hacer. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Dios busca armonía, equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre uno y otro. Y es bueno, dice Dios, que los pueblos, que mi pueblo habite de esta manera, que habite en armonía. Porque cuando habite en armonía, las repercusiones de la armonía, dice la Biblia, Dios allí envía bendición y vida eterna. La iglesia primigenia, la iglesia en el libro de los Hechos, después que recibió al Espíritu Santo en medio de su vida, en medio de la comunidad, encontraban favor con todo el pueblo, y Dios continuamente iba añadiendo a los que iban siendo salvos. Dios derramaba bendición sobre esta iglesia y Dios añadía personas que se iban salvando, y Dios iba engrandeciendo su comunidad. Él dice: yo edificaré mi iglesia. Y Él está trabajando continuamente en la comunidad, a través de la comunidad. Y el ideal es esto, que Dios obre a través de la comunidad y no a pesar de la comunidad. Es triste cuando Dios obra a pesar de la comunidad. ¿Cómo es a pesar de la comunidad? Cuando la comunidad está en pleitos, cuando la comunidad está en dimes y diretes, cuando en la comunidad están con envidias, con celos. Dios tiene que obrar a pesar de ellos, a pesar de sus debilidades. Pero el ideal es que Dios obre a través de nosotros, donde podamos vivir en armonía, donde podamos perdonarnos, donde podamos converger y negociar y hablar y estar unidos hacia un solo norte, hacia una sola dirección, y juntos podamos disfrutar de ese Dios que está entre nosotros. Para que pueda existir esta comunidad y para que Dios pueda visitar una iglesia o una comunidad donde Él pueda sentirse cómodo y pueda traer las bendiciones y añadir nuevas personas a ser transformadas en sus vidas, necesita haber armonía, necesita haber armonía. Y la armonía es el equilibrio, es la proporción y la correspondencia adecuada entre las diferentes partes de un cuerpo, de una organización. En este caso sería la comunidad. Y aunque no todos pensamos iguales, y aunque no todos tenemos los mismos gustos, somos partes de una unidad. Siendo muchos, somos una comunidad, la comunidad del Señor, la comunidad del Rey. Así que tenemos que tener cuidado, porque a veces estamos mirando y estamos con esperanza mirando hacia el futuro, con esperanza estamos mirando hacia lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Pero tenemos que cuidarnos, que hay pequeñas cosas que pueden echar a perder esta armonía, esta comunidad. Porque no son las grandes cosas, no son lo estrambótico, de pronto aquellas cosas que parecen ser amenazantes las que hacen daño a la comunidad. Son las pequeñas cosas. La Biblia dice: cazadnos las pequeñas zorras que pueden llegar a estropear un campo de cultivo, aquello que promete pequeños frutos, que promete una gran cosecha. Son las pequeñas cosas que no necesariamente son pecado. A veces pueden ser actitudes, a veces pueden ser costumbres, a veces pueden ser tradiciones y a veces pueden ser equipajes del pasado que no han sido resueltas, que no han sido solucionadas, y pueden echar a perder no solo una comunidad, pueden echar a perder una familia, pueden echar a perder un ministerio. Son pequeñas cosas que no necesariamente es pecado. Son pequeñas preferencias, son pequeñas tradiciones sobre las cuales nosotros hemos sido labrados, enseñados y adecuados para poder servir a este Dios. Así que es bueno que entendamos esta gran verdad y entendamos que debemos ser intencionales para que esto suceda. Esto no se genera porque así nace. Tenemos que esforzarnos, dice la Biblia, para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esto no es algo que te nace. Yo podría estar llamando la atención o tú podrías estar criticándome. Esto es lo normal dentro de una vida, dentro de las personas. Yo podría darte mi óptica, yo podría defender mi óptica con puños, con dientes, con sable y lo que quiera para poder morir juntamente con mis ideales. Pero tengo que entender que debo esforzarme para poder cuidar la unidad. Es un esfuerzo intencional, es vigilar adrede acerca de las cosas que podrían dañar la comunidad. Recuerda, hermano mío, porque hemos sido llamados a esta gran verdad. La semana pasada nosotros estuvimos viendo acerca de esta gran verdad. John MacArthur dice: la diversidad dentro de la comunidad puede ser fácilmente usada por la carne y por Satanás
para provocar divisiones y discordias. Lo explico. Aquí está el hermanito que dice, en la comunidad todos deberíamos cantar himnos, porque eso es el ideal de Dios. El himno es la canción celestial. Y aquí está el otro hermanito que dice, no, deberíamos cantar música contemporánea. Si ellos no están bien parados, si ellos no están cimentados, uno de ellos va a empezar a decir a uno y a otra persona y va a empezar a introducir una desunión que no se espera. Así es. Satanás puede usar a veces tu tradición, Satanás puede usar tu preferencia y puede empezar a arengarte y puede empezar a incomodarte y puede empezar a decirte, mira, no te comprenden, tú tienes razón. O tu carne puede despertarse y sin darte cuenta puede ser usado para empezar a destruir, a malformar la comunidad donde Dios te ha puesto para que tú seas de bendición. Y sin darte cuenta, yo lo digo sin darte cuenta, porque en medio de la diversidad se respeta tu óptica, se respeta tu punto de vista, pero tenemos que entender plenamente que no estamos aquí para nuestro propio proyecto, estamos aquí para el proyecto de Dios, para la visión que Dios pone en este lugar, que es transformar vidas para el presente y la eternidad. Y tenemos que entender claramente que dentro de la iglesia existen también diferentes tipos de cristianos. Aquí en Romanos capítulo 14, versículo del 1 hasta el 23, la semana pasada iniciamos este tema, estoy haciendo un recuento. En el capítulo 14, versículo 1 al 23, dice así. Si no ha traído una Biblia, usted puede levantar su mano. Mis hermanos sugieres están listos para servirle. Muy bien, llegamos. Romanos capítulo 14, versículo 1 al 23. Veamos algunos versículos. Versículo 1 dice así. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Cuando usted se da cuenta, y a modo de recuento de la semana pasada, en el versículo 3, hay dos tipos de personas dentro de la comunidad, el débil y el fuerte. El débil en la fe o el fuerte en la fe no significa que es la persona, el débil, que tiene una confianza muy baja en el Señor. Aquí no están hablando de fe, aquí no están hablando de amor, aquí tampoco están hablando en cuanto a cuánta fe y confianza le tiene a Dios. Aquí están hablando de contenido de las Escrituras y la aplicación de ellas. Cuando hablamos de un débil en la fe, es una persona que aún todavía no tiene todo el paquete, aún todavía no conoce todo lo que la Biblia dice y no sabe muchas veces cómo aplicar lo poco que conoce. Cuando hablamos de un fuerte en la fe, estamos hablando de una persona que ha empezado a conocer, ha empezado a crecer, ha empezado a avanzar. No desperdicia enseñanza, no desperdicia cursos, no se da el lujo de pasar por alto algunas oportunidades de seguir aprendiendo. Esta es una persona que ha crecido en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, que desea la palabra de Dios como una leche no adulterada, como el bebé que recién nace cada 2 horas, anhela mamar, anhela de las Escrituras. Esta persona se hace fuerte, esta persona sabe cómo usar sus sentidos en los momentos de prueba, porque recuerde, mucho tiempo, mucho de lo que está sucediendo en el siglo XXI se llama bibliolatría, le decimos. Muchos de nosotros consumimos Biblia, pero poco de nosotros le hacemos caso a esta Biblia cuando llega el momento de la prueba. Muchos de nosotros compartimos, a mí por WhatsApp me llega cuántos devocionales, bastantes versículos impactantes. Yo también comparto a través de las redes mi devocional. Pero muchos de nosotros creemos Biblia, anhelamos Biblia, tenemos Biblia, es bueno. Pero ¿cuánto de esto le hacemos caso en el momento en que tiene que usarse, en el momento en que tiene que afrontarse? Es bonito vivir una vida cristiana idealista, es bonito vivir una vida cristiana donde compartimos muchas cosas. Y yo no voy a juzgar lo que usted me comparte. Ahora en adelante yo imagino que ya no me va a mandar nada. No estoy diciéndole eso. No me bloquee, por favor. No tengo cómo espiarle luego.
no me bloquee. Mándeme nomás. Para mí es bendición, porque yo sí me pongo a practicar. Amén. No, mentira. Ya, fuera de bromas. Hermanos míos, a lo que yo voy con todo esto es que el fuerte en la fe sabe aplicar las escrituras. Sus sentidos están ejercitados en medio de la prueba. Ya es un soldado viejo en la batalla. Ya cayó en algunas oportunidades y ha aprendido a levantarse. Un ejemplo, un cristiano fuerte en la fe sabe que a veces puede caer, que a veces tropieza y agarra y dice: pero el Señor dice que si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y perdonarme de toda mi maldad. Señor, aquí está. Él empieza a buscar al Señor. Es un cristiano fuerte y se levanta y cree, a pesar de que sus sentimientos, a pesar de que sus emociones le traicionan. Dios dice esto y él lo cree y avanza en la vida. El cristiano débil cae y no sabe qué hacer, se siente culpable y ahora de repente Dios me mata. Sí, sé que Dios ha pagado por mis pecados. De repente ya Dios ya no me ama porque le fallé, porque con Dios no se juega, dice. Y empieza a basar su vida cristiana sobre lo que cree, sobre lo que piensa, y su estado de ánimo le gobierna. No le gobierna sus convicciones en las escrituras, le gobierna su estado de ánimo y lo que cree y lo que piensa acerca de Dios. No tiene herramientas, no conoce de las escrituras, no puede avanzar. Se desaparece, se va al mundo, se desanima o queda en el camino. Este es un cristiano débil. Un consejo para el cristiano que está arrancando: ser débil no significa ser inferior, y ser fuerte no significa ser superior. Es la capacidad que usted tiene de entender la Biblia y de poder aplicarla para su vida. Y aquí Pablo está hablando que el cristiano fuerte está menospreciando al que menos sabe, y el cristiano débil está juzgando. Cada uno de estos dos papeles no le pertenece al cristiano. Solo el diablo menosprecia a otro. Solo el diablo tiene en poco la fe de una persona. Solo el diablo menosprecia la autoridad de Dios. Solo el diablo menosprecia la palabra de Dios. Pero también a veces el cristiano empieza a juzgar, a emitir sentencia, a emitir juicio, empieza a proferir alguna sentencia contra otra persona, y solo el único que puede dar ese papel es Dios. Nadie puede leer mi mente. Yo no puedo decir: tú estás pensando por esto, tú estás haciendo esto porque piensas así, porque eres así. Eso solo lo hace Dios. Yo solamente puedo ver algunos hechos que se pueden ver a través de mi vida, pero no sé exactamente qué tiene la persona en su corazón. Algunos de ustedes juegan a ser Dios y usted no está permitido ser Dios. Ni yo estoy permitido a ser Dios. Solo Dios puede emitir una sentencia acertada, porque solo Él puede saber exactamente qué hay en lo profundo de nuestro corazón. Y esto es lo que está sucediendo aquí. Están peleando porque algunos piensan que se debe comer carne sacrificada a los ídolos. Otros piensan que ni siquiera se debería tocar. Algunas personas piensan que no hay problema con la carne. Los fuertes, que provienen de los gentiles, que provienen de las personas que no han conocido la ley, que no han conocido a Moisés, dicen: no hay problema, un ídolo no es nada. Y Dios dice que si lo santificamos, que si oramos y damos gracia, adelante el churrasco, adelante la sangrecita, bienvenido el chicharrón o lo que sea. Pero el fuerte dice: no, pero ha sido dado a los ídolos. Caramba, no, que mejor me vuelvo vegetariano. Y esto es lo que está pasando aquí. Unos tienen miedo, el otro dice: no pasa nada. Y empiezan cada uno a interactuar de acuerdo a sus creencias. Versículo 13 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dios le habla a los fuertes, Dios le dice a los fuertes: por favor, tienes que entender plenamente que no puedes menospreciar. Capítulo 15, versículo 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y aquí viene el ejemplo: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios o las burlas o el sarcasmo de los que te vituperaban
cayeron sobre mí. Cristo sufrió la ofensa. Cristo cargó con nuestros pecados. Y aquella persona que tiene una fe robusta, aquella persona que tiene un mejor trote, aquella persona que ya ha avanzado en la fe, no puede menospreciar a los que están viniendo. No puede tener en poco a los que no se están adecuando. Al contrario, dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles. La palabra soportar probablemente no es una buena traducción. La palabra soportar es como decir, ya pues, ¿qué me queda? No, aquí la palabra soportar es ponerle el hombro en medio de su flaqueza, ponerle el hombro para que descanse sobre ti. Esto es lo que hizo Jesús. Pero a veces en medio del fragor de la batalla, en lugar de ponerle el hombro, empezamos más bien a dispararle. Por eso existe ese dicho que dice, hacemos leña del árbol caído. Y a veces los fuertes, en lugar de levantarlo y en lugar de poner el hombro, pueden terminar menospreciando a la persona. Recuerda esta gran verdad, porque Dios definitivamente ha pagado por ese hermano. Dios es el dueño de ese hermano o esa hermana, y esa persona va a comparecer delante de Dios en su debido momento. Usted y yo no estamos permitidos ni a juzgar o a emitir sentencias sobre una persona o a menospreciar a la otra persona. Cuando tenemos que tomar algún problema, cuando tenemos que abordar algún pecado, esto lo vamos a ver la próxima semana, hay algunos indicios muy claros de cómo Jesús instruye. Y hay algunas cosas que nosotros tenemos que tener muy presente. Y lo dijimos la semana pasada, hechos concretos. A través de algunos hechos concretos vamos a determinar una decisión. Hecho 1. Tú no puedes abordar a una persona tan rápidamente porque se puede equivocar, puede errar, puede pecar, etcétera, etcétera. Tú tienes que ver si ese tipo de conducta es repetitiva, si se da de forma continua, lo abordas, vas, lo confrontas en amor y empiezas a solucionar las cosas que tienes que solucionar. Hermanos míos, la Biblia nos habla de esta comunidad y el ideal de la comunidad en la cual nosotros estamos definitivamente es un ideal que nos llama a imitar a la Trina Deidad. Es una comunidad donde cada uno de ellos busca el beneficio de la otra persona y donde niega su propio derecho para que la otra persona pueda tener grandeza y pueda ser honrado. Pero a veces esto no es así. A pesar de que es el gran ideal entre nosotros y es lo que Dios pide, a veces esto no funciona de esta manera. A veces somos nosotros el tropiezo para otras personas. Yo he sido de tropiezo en algunas oportunidades a otras personas. Yo he arreglado ya cuentas con Dios. Yo he pedido perdón cuando he sido tropiezo y en algunas veces han sido tropiezo para mí. De verdad, yo lo puedo decir, puedo contar con dedos cómo algunas personas llegaron a ser tropiezo para mí. He escuchado a algunos fuertes que me han dicho, no te puedo contar esto. ¿Por qué? Le digo, cuéntame. No te puedo contar, voy a dañar tu corazón, me decía un pastor a mí. Pero yo soy fuerte, yo sí puedo soportar. No, eres chismoso, me decía. No te voy a contar, y no me contaba. Yo le digo, no me va a dañar. No, no te lo voy a contar. Y sí, si me hubiera contado después de tiempo me hubiera dañado. Pero eso era así, así es, así es. A veces somos tropiezos a otros, a veces otros son tropiezo para con nosotros. Y la Biblia tiene una gran advertencia en cuanto a no ser tropiezo a nadie. Usted y yo podemos ser tropiezo a nuestros hijos, o usted puede ser tropiezo a otra persona, a un creyente, o tropiezo a un vecino. Usted puede estar hablando del Señor, vecino, que la paz del Señor esté con usted, y de pronto cierra la puerta y le escucha gritar a su mujer, a sus hijos, su casa es un caos, y el vecino que está a tu costado está escuchando. Caramba, dice, qué lindo Dios. Y luego tú bajas y, vecino, la bendición, hermano, bendición. Tropiezo, tropiezo, tropiezo. Así es. Cuando yo soy tropiezo, de verdad no sé dónde meter mi cara. Me da vergüenza. Porque Dios sabe claramente que estas cosas pueden suceder en un lugar donde los seres humanos habitamos. Y de verdad, hermano mío, fíjese una de las primeras advertencias. En el capítulo 13, en el versículo 13, Pablo le llama a que a través de un juicio acertado, la iglesia en Roma tome una decisión. La decisión es muy simple. Así que
ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hay dos cosas que pueden suceder cuando uno le pone tropiezo en el corazón a alguien. La primera es que esta persona se entristezca. Dice el versículo 14: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, note esa palabra, ya no andas conforme al amor. Note esta verdad. Una de las primeras cosas que nosotros podríamos provocar en otra persona es que mi hermano sea contristado. Y la palabra contristar no es solo estar triste, es llevarlo hasta la depresión. Llevarlo hasta la depresión, llevarlo hasta el agotamiento emocional. Esta persona puede sucederle algo. Usted y yo podemos ser tropiezo a otra persona. Usted y yo puede ser tropiezo a su esposa, tropiezo a su esposo. Puede estar tomando decisiones que pueden a la larga destruirlo, contristarlo, bajarlo, restarle su ánimo. Peor si es débil, peor si le faltan las herramientas. Usted y yo podemos ser causa de que una persona se deprima, se entristezca y ya no quiera saber nada con el Señor. Esto es una de las primeras cosas que podemos provocar cuando estamos hablando de hacer un tropiezo a nuestro hermano. Ahora, el versículo 15 nos habla de un segundo tropiezo. Dice: no hagas que por causa de la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Lo segundo es que mi hermano pueda finalmente alejarse del Señor, perderse, devastarse. No solo se ha quedado triste, sino que ahora se va al mundo. Qué interesante es cuando uno puede ver que sin darse cuenta puede terminar siendo un tropiezo a otra persona. A mí me sucedió hace muchísimo tiempo atrás, cuando aún todavía yo ni siquiera era seminarista, pero tenía bastante tiempo con las escrituras y era jefe de mi propio taller y yo podía leer la Biblia cuando me daba la gana porque yo mismo era mi jefe. Y empecé a crecer en los conocimientos del Señor, empecé a crecer en los caminos del Señor. Y por ahí gané, es la palabra, a un primo que tenía fuertes problemas. Y yo mismo estaba discipulando a este primo. Ahí estábamos. Cada miércoles en la tarde yo lo visitaba, le enseñaba la Biblia a través del discipulado y luego regresaba a mi casa. Luego nos enteramos que unos tíos venían de España. De muchos años llegaba un grupo de tíos que se iban a alojar en la casa de mi primo. Llegó el día y en la noche donde ellos iban a tener una gran reunión, también teníamos que estar todos nosotros. Pero lo encontré en la pista. Mis tíos y primos estaban reunidos en la pista en un gran círculo. Y una botella de vino estaba corriendo de mano en mano. Y aquí estaba mi primo, y yo llego tarde y luego me acoplo al grupo. Y aquí estamos. Y cuando estoy llegando escucho que su padre le está insultando a mi primo. Y le está diciendo muchas cosas a él. Eres un tonto, un cucufato, ¿qué te ha pasado? ¿Te han lavado la cabeza? ¿Qué tienes? Etcétera, etcétera, etcétera. Mi primo no quería tomar. Y le estaban ofreciendo, ahí era una copita que estaban tomando y le estaba ofreciendo una copa de vino. Pero aquí llego yo, el fuerte en la fe, y entro al grupo y me dice, una cosa me dice, ¿Jesús tomó vino o no tomó vino? Sí, tomó vino, le digo. Muy bien. ¿Hay algún problema que te tomes una copa de vino tú? Bueno, no hay ningún problema, le digo, pero no quiero tomar. Total, me dice, somos tus tíos, hace tantos años que no nos vemos, nosotros estamos en otro lugar, de continente a continente, y empezar todo el chamullo que te dan los incrédulos cuando quieres que caigas. Entonces ahí yo empecé a recibir esto y de pronto yo ya estaba con la copita en mi mano y ¡plup!, me la tomé. Así de simple. No volví a tomar, ni mis tíos me ofrecieron otro vaso más. Estuve conversando entre ellos
Pero antes de eso, su hermano mayor de mi primo dice, estos compadres ya me tienen cansado. Ahí estábamos y había un carro blanco que pasaba y pasaba y pasaba. Y de pronto, cuando estamos en medio de esta reunión conversando, ya no veo a mi primo. ¿Ah? ¿Dónde está tal? ¿Que no lo has visto? Acaba de subirse al carro blanco, me dice. Estos patas lo paran buscando a cada rato y yo sé en qué está. Su hermano mayor estaba en nada. Y su padre ignoraba que este primo estaba con problemas en droga y en alcohol. Y ese copita de vino lo había despertado. Y usted sabe que a un alcohólico no le puede dar trago y a un drogadicto no lo puede despertar. Eso lo despierta rápido. Y aquí estábamos, yo ya no lo veo, yo empiezo a sentirme culpable. Pasa 1 hora, pasa 2 horas y él no aparece. Cuando llega a aparecer estaba transformado, cara torcida, estaba borracho y baja del carro blanco y el carro se va y él se acopla al grupo, ahí con lisuras y con todo. Y yo miro y solamente me digo, mira lo que has provocado. En mi fe, en mi conocimiento de la Biblia, eso no fue un problema. Pero esta decisión definitivamente trajo para mi hermano, en ese momento que no conocía casi nada del Señor porque yo lo estaba discipulando, le trajo un enorme tropiezo a su corazón. Se alejó. He tenido que aullar, llorar, orar en chapitas con vidrio molido para que mi primo pueda volver al Señor, porque he tenido que buscarlo y resarcir, porque hay una promesa para esto. Hay una promesa. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que soportar las flaquezas de los débiles. Pero la Biblia también nos enseña en palabras de Jesús que dicen, y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿A qué se refiere? Este versículo del capítulo 18 de Mateo es del 1 al 9. Aquí Jesús está hablando que el reino de los cielos es para aquellos que se hacen semejante a los niños. El reino de los cielos no es de los niños. El reino de los cielos es para los pobres de espíritu, que pueden reconocer humildemente sus falencias, que pueden reconocer humildemente sus pecados y que puede hacerse dócil, enseñable y humilde. Y Jesús está hablando de estas personas, que todo aquel que va a entrar al cielo tiene que hacerse como un niño. Y aquí vemos que Jesús está hablando de estos niños, o como dice el siguiente versículo, a ver, está ahí adentro, están manejando la computadora. ¿Pueden pasar por favor la computadora? Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre, dice, por quien vienen los tropiezos. Jesús está hablando de estos pequeños que creen en mí. No está hablando de los niñitos, está hablando de los bebés espirituales. Está hablando de los que recién empiezan su vida cristiana. Y a veces, sin darnos cuenta, podemos nosotros llegar a ser tropiezo para estos pequeños bebés, para estas pequeñas criaturas que están iniciando recién su vida en Cristo. Definitivamente Dios toma muy en serio lo que nosotros hacemos frente a otro hermano. Dios toma muy en serio acerca de lo que uno hace frente a su hermano. Pero también hay una gran advertencia para lo que es la comunidad. Dice que es una ofensa seria contra un hermano hacerle tropezar, sino una ofensa grave en contra de los propósitos de Dios. Ahora, cuando usted mira, también hay una enorme advertencia en lo que es para la comunidad. Ahora, mire usted conmigo el versículo 16. Versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz
y a la mutua edificación. Versículo 20 es clave. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros. Nota aquí el plural, a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Es interesante cuando uno puede ver cómo Dios toma muy en serio la influencia que tú ejerces sobre la comunidad. No solo sobre tu hermano más próximo a ti, sino también la influencia que tú ejerces sobre la comunidad. Es inadmisible para Dios que mientras Él está edificando su iglesia, tú la estés destruyendo. Es inadmisible para Dios que mientras Él está transformando vida, tú estés obstruyendo el proceso de lo que Dios está haciendo. Es por eso que muchas veces yo agarraría, a veces le diría sus 4 verdades a personas que están publicando ahí en las redes. Pero de verdad eso no se soluciona de esa manera. La verdad es que hay maneras y formas de cómo abordamos un problema. Pero cuando usted está usando las redes para expulsar, para hablar, para exponer, está dañando a la comunidad. Yo como pastor empezaría a publicar un montón de cosas, pero esa no es la forma en la que se solucionan los problemas en la comunidad. La próxima semana vamos a abordar este tema. Pero tiene que entender que a veces parece un juego, a veces parece un comentario que usted puede hacer, pero está dañando. Yo he tenido que bloquear a algunos pastores, ese es lo más triste, algunos pastores que lanzan comentarios como si fuesen personas no creyentes. Y yo prefiero ni siquiera escucharlos, ni siquiera verlos o las cosas que ellos están pensando, porque le hacen daño a la comunidad. Le hacen daño al cuerpo de Cristo y es inadmisible que mientras Dios está edificando con su espíritu, mientras Dios está buscando recursos, mientras Dios está salvando, mientras Dios está encontrando al perdido, aquí uno u otro por sus preferencias tenga que estar destruyendo la obra de Dios. Versículo 20 dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Aquí la persona podía tener alguna preferencia en cuanto a qué es lo que debía hacer o qué no debía hacer. A veces, hermanos míos, necesitamos invitar a personas a que se vayan de la iglesia. Yo he tenido que invitar hace unos meses a una persona que se vaya de la comunidad. Parece mentira, usted de repente ni se ha enterado, pero lo hemos tenido que manejar en privado. Le hemos tenido que decir: Dios quiere que estemos unidos y que congreguemos, pero yo creo que tú vas a tener que encontrar una iglesia donde crean como tú creas. Porque esta persona, estando en un salón de discipulado, mientras terminaban la clase y bajaban a las escaleras, él venía detrás de los hermanos que iban bajando. Eso es mentira. Lo que ha hablado el maestro no es cierto. Eso no es de esta manera. Y ahí cizañosamente estaba introduciendo falsas enseñanzas. Cuando me enteré, le dije: obsérvalo si lo hace de nuevo. Muy bien, obsérvalo si lo hace de nuevo. Y cuando lo haya hecho 3 veces, pásame la voz y lo vamos a abordar. Y lo tuvimos que abordar. Y le tuvimos que decir: hermano, eso es mentira. Lo que tú crees son cosas ficticias. Son cosas ficticias. Eso no resiste lo que la Biblia dice. Yo creo así, nadie me va a cambiar, me dijo. Muy bien, hermano. Entonces te invito a que busques una iglesia donde crean a tu manera. Y por favor, búscala. Me dijo: está bien, me voy a ir. Vaya, hermano, y que el Señor le acompañe. Pero aquí un poco de levadura no va a leudar toda la masa. Y yo como pastor no voy a permitir, nunca voy a permitir que alguien aquí eche a estropear la comunidad que tanto Dios está trabajando. Yo no voy a permitir que nadie aquí pueda estar haciendo cosas que dañen a la comunidad. Esa es mi responsabilidad. Soy un supervisor. Es parte de mi denominación. Es parte de lo que Dios dice. Y a veces tenemos que enseñarle. El hermano volvió para la acción de gracias. Vino acá, estuvo entre nosotros, me acerqué y le dije: qué gusto verte, le digo, pero no te olvides de irte. No vuelvas, le dije. No vuelvas. Y le pedí que no vuelva. Parece duro, hermano,
Pero aquí no vamos a empezar a publicar que Cristo viene aquí en las nubes y se aparece con todo su poder. Cuando tú lo invocas, Jesús va a aparecer ahí en persona y las nubes se van a abrir y el cielo va a empezar y Él va a bajar y va a conversar contigo en persona. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No vamos a permitir cosas que enseñen mal de las Escrituras, porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sabe? Dios lo toma muy en serio. Parece un poco duro, sobre todo porque siempre estamos proclamando a Jesús que es amor. Pero nos olvidamos de proclamar que Jesús es justicia y que juzga con justicia y que juzga con rectitud. Y es por eso que a veces se tienen que tomar algunas decisiones poco famosas. Por favor, pasen la multimedia. Pablo le llama la atención a los de Corinto y les dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El siguiente: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Este es un texto duro, poco famoso y poco predicado. Pero cuando usted se da cuenta, aquí Pablo le está hablando a los corintios, que están dañando su testimonio en la comunidad de Corintio. Están permitiendo impurezas sexuales, están permitiendo peleas entre líderes, están permitiendo juicios entre cristianos, trayendo el nombre de Dios en la ciudad de Corinto, yéndolos a los tribunales y exponiéndose. Y Pablo les va a tener que decir: ustedes son el templo de Dios, ustedes lo son. Y si alguno destruyere ese templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora tú puedes decirme: muy bien, pruébamelo con la Biblia. Ahí está. Pero si tú quieres ver estas escrituras en algún hecho concreto en las escrituras, te vas a dar cuenta de un matrimonio que probablemente deberían haber envejecido juntos, haber servido juntos al Señor, pero se tuvieron que ir al cielo antes. Ahí está, Ananías y Zafira. Algunos usan ese texto para decir que Ananías y Zafira, Dios los mató porque se robaron la plata del terreno. No es así. Ananías y Zafira se fueron al cielo antes porque estaban empezando a introducir la hipocresía en la iglesia naciente. Aquí Bernabé había vendido su terreno y había dado toda la plata a los santos. Pero aquí Ananías y Zafira habían vendido, habían separado plata y estaban entregando una parte y estaban buscando nombre. Y Dios se los tiene que llevar antes de que la levadura de la hipocresía empiece a instalarse en la comunidad. Se fueron al cielo antes. Y esta es la verdad. Dios anhela celosamente a su comunidad. Santiago dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos anhela celosamente. Y algunos tienen que partir antes a la presencia de Dios y algunos tienen que quedarse a hacer bendición dentro de la comunidad. Hermano mío, esto es algo que nosotros no podemos permitirnos. Es un lujo en el cual nosotros no podemos permitirnos, porque Dios pagó por su iglesia. Dios pagó un alto precio por su comunidad y nosotros tenemos que cuidarla. No solo cuidar al más débil, sino que cuidar el cuerpo. Los que tienen mayor trote, los que han seguido ya la línea, los que han aprendido, los que están ejercitados, tienen que poner el hombro sobre aquellos que están llegando. Hay generaciones que se van a levantar, hay generaciones que llegan y que necesitan ser ejercitados. Usted y yo no podemos servir para el otro bando. Nosotros tenemos que ser del bando de Dios. Por eso, un rabino reunió a sus discípulos y les dijo esta pregunta: ¿cuándo termina la noche y cuándo empieza el día? ¿Cuándo termina la noche y cuándo empieza el día? El primer discípulo le dijo: cuando puedo distinguir a la distancia la silueta de un animal, si es una oveja o una cabra. Ahí me doy cuenta que la noche ha terminado y empieza el día. El segundo discípulo le dijo a su maestro: la noche termina y empieza el día cuando yo puedo distinguir a la distancia entre un árbol de higuera y entre otro de almendro. Ahí me doy cuenta que ha terminado la noche y que ha empezado el día, porque yo lo puedo distinguir.
Y el rabino les dijo a ellos, no, no están en lo cierto. La noche termina y empieza el día cuando yo puedo mirar la cara de una persona y ver la cara de mi hermano en ella. Ahí yo puedo darme cuenta que la noche ha terminado en mí y ha empezado el día. Esto es lo que Dios nos enseña en 1 de Juan capítulo 2. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Cuando yo puedo velar por mi comunidad, cuando yo puedo ser celoso y en lugar de propagar chismes y en lugar de hablar cosas que no me constan y en lugar de llevar y hacer división y en lugar de asumir la responsabilidad de confrontar cuando veo un foco infeccioso, me hago el loco, le doy la espalda a mi responsabilidad, definitivamente estoy propagando cosas que no debo. Debo amar a mi hermano. A veces amar se entiende solamente con sentimientos de dulzura, con bonitas palabras, pero a veces el amor tiene que ser firme. A veces el amor no es solo un abrazo, a veces el amor es reprensión y a veces el amor es un abrazo. Entendemos a veces mal que solo el amor tiene que ser momentos románticos y momentos de dulzura y momentos de emocionantes situaciones. El amor a veces tiene que soportar, a veces el amor tiene que perdonar, pero a veces el amor también tiene que confrontar. Porque recuerde, existen dos tipos de creyentes dentro de la comunidad. El creyente débil, que tiene una conciencia débil, que se ofende, se atemoriza, porque le falta escritura, le falta destreza. O el creyente fuerte, que es una persona que ya tiene largo trecho, conoce de Dios, sabe aplicar la Biblia. Pero estas personas pueden tener las tendencias de menospreciarse o de juzgarse. Y usted tiene que entender que no podemos representar ese papel. Existe la tentación de menospreciar o de juzgar al otro. Y esto puede poner en peligro a la comunidad por la cual Dios ha pagado. Debo más bien aprender a seguir el ejemplo de Cristo, aprender el ejemplo de la Trinidad, de poder velar por el bienestar de la otra persona, aprender a negarme en circunstancias para que la otra persona pueda salir beneficiada, o aprender en algunas oportunidades también exigir mi derecho. Pero el fuerte tiene que entender esta gran verdad, esta gran responsabilidad. Si usted es un creyente fuerte en esta iglesia, en esta comunidad, sepa usted que tiene una enorme responsabilidad. Si usted es un creyente débil que recién está empezando, no se desanime. No es la primera prueba que va a pasar. Todos los creyentes fuertes ya hemos atravesado un sinnúmero de circunstancias y atravesamos aún todavía muchas cosas más. Si usted es un creyente débil, usted tiene que entender que aproveche las oportunidades. No haga de la Biblia un ídolo, haga de la Biblia su verdadera foco de atención y de instrucción para la vida, donde Dios es honrado y donde usted obedece, no solamente admira y propaga, sino usted obedece. Y usted va a ver cómo debilidad poco a poco va a ir creciendo y va a ser usado por este Dios que lo ha llamado y que ha pagado un alto precio por usted. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar.